Pues hoy está con nosotros Ricardo Artola, que es el director de la editorial Kailas, y ha venido acompañado de 3 libritos que son divertidos, curiosos, y yo creo que es la primera vez que se publica algo así en España, pero ahora Ricardo, si no, me corregirá. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Son 3 libritos que empiezan por las mismas palabras: instrucciones para los soldados, en este caso británicos en Alemania, para los soldados británicos en Francia, e instrucciones para los soldados estadounidenses en Gran Bretaña. Y es tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de los soldados de esos 2 ejércitos, el estadounidense y el británico, que iban a un país extranjero, pues probablemente no sabían ni cómo eran las costumbres, etcétera, etcétera. O sea, el turismo de masas es una cosa que empieza después de la Segunda Guerra Mundial, y mucha de esa gente pues no habría salido de su pueblo o de su comarca, y les tienen que dar pistas de cosas que hoy en día nos pueden parecer muy elementales, porque en la era de la información sabemos muchísimo de todas partes. Hemos visto en la televisión, que es un gran medio de difusión de montones de cosas, y nos parece hasta un punto ingenuo, pero en aquella época era necesario, sin duda. Me decías que empezaba por el final. ¿Cuál es el principio? Bueno, el principio sería, por orden cronológico, los soldados estadounidenses en Gran Bretaña, que están fechados en 1942, ¿no? Empieza en el prefacio diciendo: el panfleto llamó mucho la atención en Gran Bretaña en su época, entre otras razones porque ofrecía una imagen directa, nada habitual, de los británicos a ojos de los demás. Hizo una editorial del London Times de julio de 1942, sugirió que el panfleto debería convertirse en un bestseller que deberían comprar los lectores británicos en cantidades superiores a las obras de Edgar Wallace o de Nat Gould. Sí. Bueno, y de hecho... describe la personalidad británica y las costumbres. Sí, efectivamente, y de hecho eso que anuncia se cumplió. Lo que pasa es que se cumplió 40 o 50 años después, cuando se reeditó este libro para público general, y según me dijeron a mí, el año en que salió, que fue el 94, fue el 5º libro más vendido en no ficción en Gran Bretaña, que es un sitio donde se venden muchos libros y donde se leen muchos libros, ¿no? Y efectivamente, bueno, supongo que a todos nos pasa que la imagen que proyectamos nos gusta verla de vuelta, y entonces por eso siempre tenemos esa obsesión por decir cómo nos ven los demás, etcétera, ¿no? Los taxis británicos se ven anticuados porque Gran Bretaña destina sus esfuerzos a la fabricación de tanques para Rusia y para ella misma, y no tiene tiempo para fabricar coches nuevos. Claro, efectivamente, claro, ten en cuenta que o sea, los estadounidenses acaban de empezar a entrar en guerra cuando esto se publica hacía unos meses. Los británicos llevaban aguantando o estaban en guerra desde septiembre del 39 y en solitario pues desde junio del 40 más o menos, con lo cual claro, ya a estas alturas del 42 llevaban mucho tela en las espaldas. Y que les quedará claro a los soldados estadounidenses que Gran Bretaña era la cuna de la democracia. Sí, efectivamente. ¿Verdad? Sí, porque se basa en que existiera una cierta ignorancia de ciertos hechos, y como los estadounidenses muchas veces miran mucho al ombligo, no han salido fuera, no conocen, se creen que a lo mejor ellos han inventado la democracia. Un capítulo que me ha encantado: las mujeres británicas en la guerra. Una oficial o suboficial puede y suele dar órdenes a los soldados rasos. Los hombres obedecen de inmediato y saben que no tienen por qué avergonzarse. Claro, sí, efectivamente, en eso eran más avanzados los británicos que los americanos, estadounidenses. ¿Cómo surge la idea de publicar estos 3 libritos? Supongo que, Ricardo, de hace tiempo, ¿no? No, bueno... ¿O ha sido espontáneo? No, te cuento la anécdota. O sea, yo había comprado en una feria del libro de Londres el equivalente inglés, ¿no? El de instrucciones para soldados estadounidenses en Gran Bretaña. Y entonces un día, yo tengo una gran biblioteca de libros de la Segunda Guerra Mundial en casa, ¿no? Y entonces un día, hace unos meses, pensando que era el aniversario, el 70 aniversario del final de la guerra en este año, pues pensé qué se podría recuperar o qué se podría publicar de cara a este aniversario. Y de repente me topé con esto, que no es fácil porque es finito y está en una biblioteca grande, y dije, mira, pues esto podría ser. Pero yo tenía mis dudas de que realmente esto no fuera, porque yo soy un friki de la Segunda Guerra Mundial, que también, pero sino que pudiera interesar a otros. Y entonces, a un compañero mío del trabajo le dije, míratelo y dime qué te parece. Y entonces me contestó un email y me dijo, independientemente de que te guste poco, mucho, regular la Segunda Guerra Mundial, este libro te interesará. Y entonces para mí ese comentario fue definitivo. La de los soldados británicos en Francia
también es muy divertida. Y, Sí. pues por ejemplo, dice, en un artículo publicado en Daily Express el 9 de junio de 1944, tan solo 3 días después del día D, J.M. Cameron escribió que lejos de ser un conjunto de lecciones de maestros de escuela o un apéndice sobre los cocineros en las reales ordenanzas, las instrucciones para los soldados era la pertenencia más delicada y humana con la que el soldado acudía a la batalla. Y es que también era muy importante qué imagen daban de su país fuera de su país. Claro. Churchill, por ejemplo, eso le preocupaba Hombre, mucho. a todos, efectivamente, o sea, la imagen pública de Gran Bretaña en esos momentos estaba fundamentalmente marcada por cuál fuera el comportamiento de los soldados al llegar a Europa. Y bueno, y por las cosas, lo que es interesante es que las cosas que les preocupan te dan a entender, porque claro, ellos lo escribieron en ese momento, lo que realmente debían de pensar mayoritariamente los soldados. O sea, porque lo que no les dicen es, oye, no tires colillas al suelo, evidentemente. Les dicen, oye, no pienses que las francesas son unas frescas y que se van a ir a la cama contigo a la primera de cambio. Son más abiertas de carácter. Claro, efectivamente. O no pienses, no sé, cualquier cosa, pero que lo que cuenta responde a lo que ellos debían escuchar como run entre los soldados. Al final del librito hay una especie de diccionario, también se habla de comida, de cerveza, por ejemplo, ¿no? Sobre la cerveza alemana. Y es verdad que quizá el que tiene más chicha es este, ¿no? El de las instrucciones para los soldados británicos en Alemania. Sí. Porque habla precisamente, lo que les dicen a los soldados ingleses es que no se fíen de los alemanes. Sí, claro, es que hay que verlo, estamos hablando de 1944, Alemania lleva haciendo de las suyas y barbaridades, aunque todavía no se conocen todas las que habían hecho, desde el año 39, por no decir antes. Los soldados son seres humanos, van a llegar a un país completamente destrozado, o sea, las ciudades alemanas eran pilas de ladrillos en realidad, ¿no? Y entonces lo que les tienen que decir, oye, ojo, sí, son seres humanos y es normal que te compadezcas porque es un sentimiento humano, pero piensa también lo que han estado haciendo y ten cuidado. Que toda la sociedad ha sido cómplice de lo que han estado haciendo, eso es un poco lo que se... Sí, efectivamente, hay que verlo en ese contexto. Se lee contexto, entre líneas, sí. ¿no? Hombre, lo que pasa es que esto es un documento de un aliado que va a ir a otro país de otro aliado, y este también, y ese es un documento de un país que ha sido enemigo, por lo tanto tiene otra. A mí me encanta, perdóname, la frase que hemos seleccionado: si tienes que dar órdenes a civiles alemanes, hazlo en tono firme y marcial. El civil alemán está acostumbrado a ello y así lo espera. Una de las frases literales que aparece en el libro es, dice, los alemanes tienen mucho que desaprender. Sí, bueno, claro. Es que llevaban estando sometidos como mínimo desde 1933 a una propaganda, digo como mínimo, porque anteriormente, aunque no estaban en el poder, había habido mucha propaganda, muchas elecciones donde estaban transmitiendo su discurso, pero desde el 33 tenían el monopolio de la propaganda del Estado y estaban machacando con una serie de mensajes que es que nadie es inmune a que te estén durante 12 años machacando de esa manera. Están llenos de anécdotas. Otra de las anécdotas del libro, por ejemplo, de los soldados británicos en Francia, es que les dicen que si les ofrecen una botella de vino, puede ser que sea la última que tengan en casa, claro, porque no tienen nada. Claro, lo que pasa es que un estadounidense que llega de su pueblo, de donde hay todo lo que quieras, porque ellos no estaban en guerra hasta ese momento, y de repente aterrizan en Europa, en un sitio donde hay carestía, donde hay cartilla de racionamiento, donde llevan años, y bueno, dicen, oye, me invitan a comer, ay, qué majos estos tíos, y a lo mejor te están dando su ración de la semana porque te quieren agasajar, etcétera, ¿no? Y algunas de las indicaciones son válidas hoy en día, y son válidas aunque no haya guerra, y son válidas aunque no se refieran a otros, digamos, a otros pueblos. O sea, hay cosas que se podrían suscribir para nuestro día a día perfectamente. Bueno, supongo que ser director de una editorial permite esas cosas, publicar lo que uno quiere, ¿no? Bueno, sí, hasta cierto punto. Siempre miras que los libros tengan un eco y que vayan a llegar al público, que para eso los editas. Sí. Bueno, pues aunque no lo esperas, yo sí que quiero hacerte publicidad un poco. Sí, muchas gracias. Porque Ricardo no viene aquí por la publicidad, pero hay que hacérsela. Pueden comprar estos libritos en la página web directamente, allí se compra, se echa la cesta, ¿verdad? Es facilísimo, www.kailas.es. Sí. Te espero por aquí pronto. Cuando tú quieras, Nuria, ya lo sabes. Muchas gracias. A ti.